Vamos a cerrar el día de hoy con la presentación del libro de la doctora Zoila Vega Salvatierra, De la tristeza a la identidad, el yarabí peruano en las fuentes escritas de los siglos XVIII, XIX y XX. Vamos a participar en esta presentación, además de la autora, Gerard Borràs, historiador, gran conocedor de la música peruana, además un gran coleccionista, ¿no? Y su humilde servidor. Yo estoy aquí en la mesa en una doble función, en verdad, porque conozco el trabajo de Zoila. En verdad, conocía el trabajo de Zoila antes de que sea el trabajo de Zoila, cuando era el proyecto de trabajo, ¿no? Y acompañarla a Zoila durante toda la investigación y luego durante el periodo de escritura, por supuesto, me faculta a decir algunas cosas de los grandes momentos de la investigación y los grandes momentos que tiene el libro y también además de los grandes momentos que hemos compartido en esta función de asesor y asesorada, ¿no? Un doctorado, como ustedes saben, muchos de ustedes han pasado por la experiencia o la están pasando. Un doctorado no solamente tiene momentos felices, ¿no? También tiene muchos momentos de angustias, tiene muchos momentos de sacrificio y también, ¿no? Siempre aceptar a una persona para dirigir una tesis es también un poco como una aventura, porque uno no sabe si va a haber química entre las personas, si no va a haber química, si vamos a encontrar lugares comunes desde los cuales podamos conversar. Yo tengo que decir que una de las experiencias más gratas que he tenido en mi carrera académica ha sido dirigir la tesis de Zoila, no solamente por la calidad académica de Zoila, sino sobre todo por la gran calidad humana que yo encontré en mi hoy colega, Zoila Vega, ¿no? Que desde un principio, o sea, venía ya con un bagaje, con todo un trabajo que la respaldaba, pero no nos habíamos cruzado, no nos habíamos cruzado y tampoco estaba planeado que trabajemos juntos. En verdad fue una cosa fortuita que alguien que tendría que dirigir la tesis al final salió, entonces me contactaron a mí, no nos conocíamos, hicimos una reunión por Zoom. No, dijimos, bueno, vamos a ver si funciona la cosa. Y dentro de muy poco tiempo, una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño es que nos reuníamos para discutir momentos de las tesis. Y después de estas reuniones yo tenía mucho mejor humor, ¿no? Porque nos reíamos mucho, ¿no? Nos reíamos mucho de las cosas que iban saliendo, ¿no? A veces de las maneras diferentes en que uno ve las cosas, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita. Bueno, fuera de lo anecdótico, el libro, por supuesto, es un trabajo muy serio. No es casualidad que ha recibido un premio importante de la facultad de la Universidad Autónoma de México. También ha sido mención honrosa, ¿no? en el premio al mejor trabajo sobre música popular en la IASPAM, ¿no? Entonces tenemos, ¿verdad? Ya es un libro que pese a su corta edad tiene ya un reconocimiento y no dudo que ese reconocimiento va a ir creciendo y creciendo porque es un libro que a mi parecer marca un hito dentro de la historia del yarabí, que es un género popular en verdad casi continental, diría yo, porque encontramos yarabí desde Ecuador hasta Argentina, ¿no? Pasando por el Perú y Uruguay también, ¿no? Sin embargo, claro, el yarabí que vamos a encontrar en este libro es el yarabí peruano, ¿no? Está centrado sobre todo en el yarabí sureño. Y por ahí también empieza un poco el problema porque el yarabí tiene diferentes nombres a lo largo del país y en cada región, por supuesto, tiene sus particularidades y esto siempre hace un poco difícil delimitar dónde empieza el objeto de estudio y dónde termina, ¿no? Bueno, pero quiero decirles de qué va el libro, ¿no? Y justamente para lo que se hace una presentación del libro, ¿no? Quiero decirles cómo está construido el libro, que es lo que me parece especial en este libro para que lo compren, ¿no? Porque en el fondo ese es el objetivo, ¿no? De una presentación, ¿no?
En el prólogo yo comienzo diciendo una cosa que la creo muy a pie juntillas, es que es muy fácil escribir la historia de un género musical cuando se escribe mal. Cuando uno comienza a escribir y va encontrando una cita aquí, una cita allá, y las va juntando de cualquier manera, con cualquier narrativa que parezca satisfactoria, entonces uno ya tiene una historia y que la puede contar. Y este tipo de historias son terriblemente exitosas. O sea, es muy fácil caer en una especie de etimología popular, es muy fácil inventarse una historia mitológica del origen del género, y esto es muy común, desgraciadamente, en la literatura de divulgación que encontramos, ¿no? Hay muchos libros sobre la historia del yarabí que se centran sobre todo en un tópico, y que ya se lo pueden imaginar, es el tópico del origen, ¿no? Y el tópico del origen, por supuesto, está muy unido al lugar del cual proviene el autor o la autora del libro, ¿no? Entonces, si yo escribo del yarabí desde el Cusco, mi propuesta va a ser que el yarabí, por supuesto, nació en el Cusco, ¿no? Lo interesante del trabajo de Zoila es que Zoila se aleja de esta perspectiva y lo que comienza a hacer es una cosa bastante inusual, diría yo, en la historia o la historiografía de los géneros musicales en el Perú, y comienza a analizar no de dónde viene el yarabí, sino cómo se está imaginando el origen del yarabí, cómo se está escribiendo la historia del yarabí. Entonces, como vemos aquí, hay un desplazamiento del objeto de estudio, no solamente es el género en sí, sino también cómo los seres humanos que producen, escuchan, consumen el yarabí, se van imaginando este género musical, ¿no? Tanto en el mundo académico como fuera del mundo académico, ¿no? Me parece que además aquí hay un aspecto bastante interesante que está relacionado con un concepto de la historiografía y también de la filosofía de la historia, propuesto por Collingwood, que es la idea de la imaginación histórica, ¿no? Me parece que lo que Zoila emprende en este libro es un análisis de la imaginación histórica sobre el yarabí. Y, por supuesto, esto va unido a una idea de la metáfora, ¿no? O sea, ¿qué representa el yarabí, ¿no? Y nos va a contar en el libro cómo el yarabí en un momento va a ser tomado como una metáfora de lo indígena y a la vez como un sinónimo de lo que el indígena representa, o sea, la tristeza, el derrotismo, todas estas ideas racistas del siglo XIX que fueron proyectadas sobre las culturas indígenas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo desde una intelectualidad que sale a descubrir su propio país, se ve un producto cultural, ¿no? Y se empieza a exotizarlo para imaginarlo como parte de una nación, ¿no? Lo indígena va a aparecer como deficiente, no va a aparecer como imperfecto y sobre todo como triste, lo cual también tiene, por supuesto, connotaciones de género, ¿no? Y luego nos va a contar cómo todo este discurso comienza a transformarse en un discurso de identidad dentro de Arequipa, ¿no? De cómo se pasa, de allí el título, cómo se pasa de la tristeza a la identidad, ¿no? O sea, el yarabí, a pesar, que es una cosa que me parece muy interesante en el libro, ¿no? A pesar de que el yarabí hoy en día no es más un género que esté presente en las fiestas populares, no es un género que esté en los grandes conciertos de música popular, ¿no? Sí es un género que siempre está presente en los eventos oficiales porque pertenece a el imaginario que se tiene sobre la ciudad de Arequipa, ¿no? Hay toda una mitología sobre el origen que une el yarabí a Arequipa, ¿no? Entonces ella nos va a contar cómo se va construyendo esta idea de que el yarabí no solamente es tristeza, sino que esa tristeza representa algo fundamental de la cultura surandina. Hay un elemento que me parece que vale la pena remarcar, es que todo este análisis que hace Zoila lo hace sobre la base de algo que suele faltar justamente en la literatura de divulgación, que es el trabajo de las fuentes.
¿no? Hay un trabajo muy, muy detallado de las fuentes. Zoila ha revisado muchos archivos, ha encontrado muchas transcripciones de yarabíes tempranos que no se conocían, ha comparado las que ya se conocían, ha hecho un análisis musical para hablar del desarrollo del género, no desde lo que ella se imagina, sino a partir de las huellas materiales que fue dejando la música que se iba componiendo, que se iba tocando, ¿no? Y es interesante porque aquí nos dice algo que es muy interesante. Los peruanos al menos saben que el yarabí aquí en el Perú es un género que está estrechamente ligado a una idea de amor romántico, ¿no? Y Zoila nos muestra aquí que en verdad durante la historia del yarabí ha habido diferentes tipos de contextos para el yarabí, entre los cuales podríamos decir el religioso, por ejemplo, que hoy en día casi ni existe, ¿no? Hay diferentes contextos en los cuales el yarabí va apareciendo y es una parte importante del libro, y todo esto, vuelvo a reiterar, siempre remitiéndose a la materialidad de las fuentes, ¿no? Y quiero remarcar esto porque creo que voy a insistir en una idea muy particular, pero que creo que la compartimos. Me parece a mí que lo que nos diferencia a nosotros como científicos sociales de los periodistas musicales o de cualquier otra persona que escribe sobre la música, sobre los géneros musicales, es que nosotros tenemos la obligación de que todo lo que decimos tiene que tener un fundamento real, ¿no? O sea, tiene que haber una base de verificación de lo que yo voy a decir. Si digo que el yarabí se tocaba con mandolina, pues no puede ser producto solamente de mi imaginación, sino que tiene que haber una base documental que me permita decir, al menos alguna persona lo ha dicho, o hay una fuente donde se representa iconográficamente las personas tocando yarabí, lo cual sería bastante difícil de demostrar, dicho sea de paso, ¿no? Pero de alguna manera tiene que uno verificar en las fuentes lo que está diciendo, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro de Zoila no solamente aporta muchos datos, sino que también es un gran ejercicio metodológico y además un gran ejemplo metodológico para quienes quieren aprender o quienes están aprendiendo a escribir historia de géneros musicales. El último aspecto que yo quisiera mencionar sobre el libro tiene que ver con otra faceta de Zoila Vega, que yo me imagino que algunos de ustedes la conocen, pero que no todos. Es que Zoila, además de ser una muy rigurosa y muy seria investigadora, es una excelente escritora, ¿no? No solamente de trabajos académicos, sino es una escritora de ficción. Tiene varias novelas publicadas con un gran nivel literario. Entonces eso le ha permitido también llevar toda la complejidad del tema, del origen y del uso político y de la transformación de todos estos discursos que van de la tristeza a la identidad, de una manera que no solamente es pulcra en el ejercicio, ¿no?, de la escritura misma, sino también que usa una serie de giros retóricos que enriquecen el libro. Fundamentalmente yo quisiera referirme al uso de la ironía. Es un libro que está lleno de ironía, y cuando uno lo lee, yo cuando leía lo que era todavía la tesis, ¿no?, a veces leía los pasajes y me reía y le hacía algunos comentarios igual de irónicos, y después me decía, oye, no me mandes chistes, ¿no? Pero era realmente un gusto poder leer un trabajo tan serio y que esta seriedad esté basada justamente en el trabajo irónico con las fuentes históricas, ¿no? Llevar a la ironía la mirada del investigador, ¿no? Y además con un gran respeto, hay que decirlo. O sea, no hay ningún momento de burla, sino por eso hablo de ironía, ¿no? Tomando esa distancia crítica frente al discurso y decir, bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Desde dónde me lo estás diciendo? ¿No? Y yo creo que este elemento, ¿no?, en la escritura
redondea un trabajo que ya de por sí en la investigación era muy sólido y que se completa con una escritura completamente efectiva. La gente piensa muchas veces que el libro es el resultado de la investigación, y en verdad escribir un libro es un proceso completamente diferente al proceso de investigación. Uno investiga, y la investigación, por supuesto, no incluye el ejercicio retórico, ¿no? Sentarse a escribir un libro es repensar todo lo que uno ha investigado, darle una dimensión diferente, y yo creo que Zoila Vega lo hace con una maestría inusual, y por eso es un libro que está destinado a ser un gran referente de los estudios de música popular en el Perú y también de América Latina, ¿no? Y solamente quiero decir que estoy muy alegre, que además que Zoila en los últimos años también ha empezado a internacionalizar la investigación que se está haciendo desde el Perú, y quiero remarcar no solamente desde el Perú, sino desde las provincias, desde Arequipa, o sea, es decir, es una voz que es una, es una voz, ¿no?, que no nos está hablando desde la hegemonía limeña, ¿no?, sino desde una perspectiva alternativa, ¿no? Para mí un gran libro, una gran satisfacción, una gran alegría ser parte de este libro, pero evidentemente todo el mérito es de Zoila Vega. Buenas noches con todas y con todos. Decir la gran alegría de compartir la mesa con amigos muy, muy queridos. Y bueno, lo que voy a decir no tiene nada que ver con la amistad que le tengo y la admiración que le tengo a Zoila. Tal vez, bueno, ya no seamos amigos cuando termine, no sé. No, es para seguir con la ironía un poco. Bueno, perdón, yo tuve que, frente a un texto tan denso, tan sólido, tuve que escribir mi comentario y lo voy a leer en parte, ¿no? Perdón. Bueno, empezaré con el título, ¿no?, que desde el inicio guía al lector. De la tristeza a la identidad se nos propone entender un proceso, un camino, en apariencia singular, ya que aparentemente pasamos de un sentimiento, de una emoción individual, en realidad no, vamos a ver que no lo es, a un concepto más colectivo y a menudo político, el de la identidad. Y el subtítulo nos guía aún más, Yarabí peruano en fuentes escritas desde el 18 hasta el 20, es decir, que se nos propone un camino largo, cronológico, que promete mucho, pero con una palabra, fuentes, de la cual sabemos sus limitaciones, y veremos que la autora las evoca, pero también de sus grandes ventajas si se las analiza y usa con las herramientas idóneas, y Julio acaba de enfatizar este aspecto del libro. Un viaje en la historia, pero un viaje documentado en torno a un género musical icónico en Perú y en otras partes. Sobre él se ha escrito mucho desde épocas tempranas y cuyos contornos, formas, contenidos, prácticas, recepción seguían siendo extremadamente borrosas, por no decir más, ¿no? Esta investigación, este libro, no solo aclara el camino, sino que nos aporta respuestas contundentes. Este libro está estructurado en 4 capítulos y que quisiera sintéticamente resumir algunos aspectos de cada uno, ¿no? Cubren diferentes momentos que dejaba entrever el título de la obra. Sin embargo, el primero me impresionó muchísimo porque sirve un poco de antesala, digo, en la que Zoila Vega hace gala de cómo se debe posicionar una investigadora, un investigador, frente a los objetos musicales y frente a las fuentes que pretende analizar, entender y difundir. Creo que este capítulo debería ser leído por muchos y de lectura muy aconsejadas, por no decir obligadas, para estudiantes de diferentes carreras, porque da claves, advertencias de gran importancia a la hora de trabajar, manejar fuentes, interpretarlas. Señalaré tan solo unos puntos y muy rápidamente, ¿no?
Hablando de un género musical como el yarabí, era difícil evitar el gran tema de la tradición, se evocó varias veces en esos días, ¿no? El análisis, discusión y uso del concepto me parecen muy acertados y sirven de valla para impedir o limitar una lectura atrevida o incorrecta del término. Y Zoila cita a Stephen Bloom diciendo que así la llamada invención de la tradición de la cual hemos leído bastante, no es sino una de las estrategias seguidas en este siglo por grupos sociales con intereses conflictivos. Insisto en esta parte porque efectivamente este libro nos muestra cómo en diferentes momentos el yarabí sirve diferentes intereses, ¿no? En este capítulo Zoila insiste en el aspecto dinámico de las tradiciones, como preparándonos a la lectura de estas dinámicas que ella presenta en los capítulos que siguen en torno al yarabí. Otro de los puntos presentados enfoca de manera excelente, desde mi punto de vista, el tema de las fuentes. Ya, bueno, creo que Julio ha sido muy preciso en eso, pero la autora usa un amplio abanico de fuentes, partituras religiosas, de cámara, de salón, recopilaciones diversas, investigaciones musicológicas, pero estas fuentes, lejos de ser una verdad incuestionable, ameritan tomar muchas precauciones. Y cito Zoila, abro comillas, la partitura posee en sí una intencionalidad que la aleja del sonido que pretende representar. Cierro, página 34. Por eso, según la autora, el uso de las fuentes textuales coetáneas a las músicas se hace necesaria, así como los estudios referentes a las segundas. ¿Por qué? Y evocando a Peter Burke, nos recuerda que las fuentes escritas carecen de inocencia, y creo que muchas veces hay que insistir es evidente para todos nosotros o muchos de nosotros, pero bueno, si las fuentes no son confiables, si han sido escritas tendenciosamente, si obedecen a mentalidades y visiones que no alcanzamos a comprender del todo, basar nuestros discursos históricos en ellas se vuelve un asunto mucho más delicado de lo que parece a simple vista. Cierro comillas, página 37. Por fin, ya que estamos con un género musical y su análisis, este capítulo dedica una parte importante al tema de las escalas y de su clasificación. Esta parte, muy documentada, con varios cuadros que sintetizan las posibilidades, permite aclaraciones de gran interés o más bien necesarias. Y de nuevo abro comillas. La segunda dificultad, dice Zoila, radica en la proliferación de categorías a partir de la presencia de una simple alteración. Si se escribiera una escala por cada vez que aparece una alteración accidental, esta categoría de análisis se volvería estéril. Es decir, que ya Zoila traza caminos, ¿no? Nos dice cómo hay que trabajar frente a infinidades de variedades de escalas, como se ha visto en otras publicaciones. El capítulo 2 inicia esta vez el recorrido cronológico, con este subtítulo, el yarabí entre siglos XVIII y XIX. Una de las temáticas inevitables cuando se habla del yarabí es su posible origen y sobre todo su parentesco con el saharaui. La advertencia es clara: definir una genealogía precisa del yarabí y relacionarlo con el saharaui tampoco es fácil debido a la carencia de fuentes, nos dice Zoila, y a la falta de precisión de los términos. Zoila advierte las diversidad de formas y sonido para mejor definir sus características. Zoila moviliza textos de la época, testimonios que permiten mejor entender cómo se percibía este género en su contexto histórico. Nos dice:
Tales testimonios se convierten, en fuentes invaluables de información para los estudios musicológicos y no únicamente por los ejemplos musicales que dichos personajes pudieran consignar, sino por los juicios y opiniones que emitían sobre lo que observaban y que frecuentemente contribuyeron a construir discursos sobre las realidades que conocían. Pero la parte del análisis musicológico es absolutamente espectacular. Si se habla de Yarabí, veamos cómo suena y cómo es musicalmente, con sus escalas, sus modos, sus ornamentaciones, sus compases, cadencias, voces, introducciones, con 24 ejemplos, transcripciones, análisis correspondiente, 5 tablas, 3 figuras. Esto nos permite entender a cabalidad cómo es el Yarabí en sus diferentes espacios, en el templo, en el salón, y cómo es que ha sonado. Quiero insistir en esta parte, no solo porque estamos en un congreso de musicología, sino porque metodológicamente Zoila deja muy claro cómo se debe investigar un género, y las conclusiones de este capítulo son absolutamente luminosas. Abro de nuevo. Estos yarabíes contenían elementos como escala menores, cromatismos y letras de dolor que se aceptaban como indígenas solo por ser tristes, los cuales se combinaban con otros tópicos, esquemas y modelos de la música de cámara o de salón imperante en la época. Sin embargo, por ahora, no es posible determinar con certeza si tales características son en efecto indígenas. La mayoría de ellas, tal como se ha analizado y demostrado de manera increíble en el capítulo, provienen de teorías, de prácticas occidentales de la música vigente en el siglo XVII y XVIII. Creo que se va dando una vuelta a la tortilla, ¿no? Sobre mucho de lo que se ha escrito sobre lo que era, digamos, en términos de fabricación, digamos, el Yarabí. Y si de Yarabí y de Arequipa se trata, no se podía evitar los 2 monumentos que son Melgar y Pedro Jiménez Abril, ¿no? Y de esto trata el 3er capítulo. Voy a ser rápido para no alargar el tema. Bueno, lo que llamas tú el problema Melgar, tengo que aclarar que el libro ha sido presentado en Arequipa y que Zoila todavía está acá, ¿no? Bueno. No diré más, no, realmente el análisis es realmente muy brillante y en torno a, para todos los que sabemos de Yarabí, de Arequipa y todo lo que se ha dicho, escrito en torno a Melgar, lograr el análisis, cómo tú vas con mucha minucia decorticando el personaje, sin realmente demostrando cómo se ha creado el personaje Melgar, más que él mismo se ha creado a sí mismo, ¿no? Me parece realmente increíble, ¿no? Y en cuanto a Pedro Jiménez, ahí sí tenemos la riquísima producción, la de Arequipa y la de Sucre, tanto profana como religiosa, vocal o instrumental, y se presta a un análisis tan riguroso como en el capítulo anterior, lo que permite a Zoila evidenciar cómo sonaba justamente este Yarabí, y de nuevo con las fuentes, con los análisis, realmente una parte increíble. El 4º capítulo, y con eso termino, lleva por título El Yarabí romántico y nacionalista. Capítulo también apasionante donde Zoila evidencia el cambio de categoría del Yarabí. Lo que, abro comillas, lo que el siglo XVIII se miró como música de los otros, en el XIX se define como música de nosotros.
Y con este género empieza a ser visto y bautizada como canción nacional. En esta parte Zoila evidencia cómo en Arequipa, con realmente a raíz de los cambios sociales, históricos, económicos que vive la ciudad, el yarabí conoce una transformación potente. Lo que era la supuesta música de los indígenas se convierte esta vez en la música de una élite local, y eso lo haces trabajando textos y música de Rebagliati, del álbum Sudamericana de Alomía Robles, de Los Esposos d'Harcourt, de las versiones de Benigno Ballón Farfán. Una vez más, esta demostración se apoya en fuentes analizadas, como ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, para concluir, el trabajo de Zoila es de muy gran nivel. Es un libro hermoso, exigente, que aporta un modelo de investigación que abre muchas posibilidades de análisis para otros géneros musicales, como dijiste, Julio, ¿no? En América, ¿no? En general. Zoila decía en la página 24 de manera muy prudente, era el inicio de tu trabajo, entonces ya, quizás este estudio pueda servir a su vez para establecer rutas de investigación para otros géneros, otras tradiciones o miradas, así como para enriquecer la literatura sobre el yarabí. 200 páginas después, el tono es diferente. El análisis musical de elementos, insisto, melódicos, armónicos, rítmicos, formales, relacionados con teorías musicales más amplias y con procesos históricos. Este hermanamiento es para muchos de ustedes evidente, no lo es para mucha gente que trabaja los temas musicales populares, ¿no? Sigo. Puede permitir determinar con mayor precisión los procesos de cambio y permanencia y los géneros musicales y refutar orígenes y procedencias atribuidas en literatura previa, construida sin el concurso de pruebas musicales. De lo contrario, sus historias seguirán dando origen a literatura poco precisa e incluso mitologías. ¡Pum! Ya creo que ahí hace una parte. Así, con virtuosismo, Zoila nos da a leer, retomando la famosa expresión de mi compatriota Marcel Mauss, una musicología social y cultural total, ¿no? Abres puentes, Zoila, abres puentes. Tu trabajo da a gente que no es musicóloga, que tendrá sin duda dificultades a veces en comprender la parte técnica, pero lo que tú aportas es absolutamente nuevo para muchos de nosotros. Y realmente sugiero que este libro se difunda ampliamente, que alcance una gran difusión, tal vez a veces poner unos QRs para la lectura musical podría ser útil. Y realmente ha sido una lectura que me ha entusiasmado muchísimo. Te felicito y seguimos siendo amigos. Entonces. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora vamos a escuchar las palabras de la autora y después vamos a entrar en un diálogo con ustedes. Adelante, Zoila. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña parte testimonial sin sonar mucho a Rosa de Guadalupe, pero quiero que entiendan también un poco las motivaciones que tuve y la aventura que significó este libro. Hace poco más de una década, yo era una muy cómoda docente universitaria, enseñando y viviendo muy feliz al pie de un gran volcán, ¿no? Bajo el cielo azul, ¿no? Puro sol. Y se supone que
era todo. O sea, se supone que había llegado al final de toda aspiración jerárquica y vivía, era el supremo predador en la escala universitaria, algo así. Justo fue hace 12 años. Y yo siempre me he sentido muy interesada en investigación, pero vivir en provincia a veces cuesta conexión. Entonces te desconecta un poco. Y yo debo admitir que llevaba varios años desconectada, llevaba fuera el circuito, estaba en España en una beca que me había dado un libro sobre la catedral de mi ciudad, pero debo reconocer con toda sinceridad que estaba, y yo siempre bromeaba, soy un puntito musicológico al pie del Misti. Pero el puntito musicológico no producía, no integraba redes, no se comunicaba, no tenía acceso a publicaciones, a revistas, no estaba actualizada. En otras palabras, para decirlo en corto, estaba oxidándome. Pero eso era mi completa responsabilidad. Entonces, un día hace 12 años recibí un correo de alguien que me preguntaba sobre Pedro Ximénez y si tenía algo de... Y sí, por ahí uno siempre tiene. Además, yo siempre buscaba cosas, mi tema siempre fue Arequipa. Ese era mi centro, mi core, ¿no? Y este correo que llegó fue como un gatillazo, fue como un balde de agua helada que me dijo, caramba, hay alguien allá afuera que quiere hacerme una consulta sobre el asunto. Lo había recomendado un profesor mío de la maestría. Recuerda mi existencia, esto es fantástico. Y ese es el inicio de una red. Y esa persona que me escribió, con el tiempo, me fue dando el ejemplo, me fue dando las ganas y me fue dando el impulso que me decidió estudiar el doctorado en la UNAM. Y yo se lo quiero agradecer públicamente porque está aquí y es José Manuel Izquierdo. Gracias, José Manuel. Y después de eso, encontré el doctorado de la UNAM, que era un doctorado a distancia que créanme, es fabuloso para gente que no se puede mover mucho y por muchos años. En el posgrado me pusieron en contacto con Julio, que Julio le tomó 2 años despercudirme, ¿no? Colgarme con una alfombra y sacudirme el polvo del tiempo. Y es la segunda persona a quien le tengo que agradecer, que me puso al día a marchas forzadas, que me sacudió ideas, prejuicios y tonterías, y lo hizo con el mejor humor del mundo, ¿no? Como ya les ha contado, todavía guardo los archivos con sus correcciones y los chistes al margen, porque son deliciosos. Algún día voy a hacer las glosas. Pero entonces, allí empezó otra experiencia de conexión. Julio, no solo es la literatura que el asesor te da, es cómo te enseña a ver las cosas, ¿no? Cómo te hace pensar fuera de la caja. Y eso hacen las redes, eso hace el diálogo con el mentor, eso hace el diálogo con los pares, eso hace buscar otras formas de pensar que te saquen de tu ensimismamiento y que rompan el aislamiento. En esa época no teníamos Aspemos. No teníamos maestría en musicología, no teníamos redes, no teníamos asesorías, no teníamos nada de eso. Ya teníamos internet, pero siento que no la sabíamos usar, ¿no? Muchos musicólogos como Julio estaban en la diáspora. Yo había leído a Gerard, porque leer libros y coleccionar los libros, pero Lima pues estaba a 1000 kilómetros de distancia y a 100.000 kilómetros años luz mentalmente hablando. Entonces, cuando he terminado de hacer mi tesis y sustentarla, y luego vino la pandemia, me quedó cierto ritmo de trabajo que yo le decía a Julio, es como ir al gimnasio, no, que la tesis no sea ese final. Entonces, empezamos a trabajar, empecé a relacionar, a buscar, a mirar. Fue muy bueno para mí poder entrar a enseñar en la maestría de musicología de la PUC, porque encontré otro tipo de redes, que fueron mis estudiantes que ahora son maestrandos y que ahora son el equipo logístico de Aspemos que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo este testimonio? Porque creo que precisamente el romper nuestras corazas, el dejar de aislarnos y construir redes sólidas, serias, con mentores, con colegas, con alumnos, es lo que nos enriquece como personas, como profesionales y como académicos e institucionalmente hablando. Sí, no puedo ocultarlo, estoy muy orgullosa de este libro y no tienen idea de todo lo que me ha costado publicarlo. Esa es otra cosa, esa es otra parte de la historia de nuestro país, la historia editorial académica de nuestro país, pero aquí está.
pero cuando lo veo, representa el esfuerzo por estar comunicados, y creo que también este congreso es parte de ese deseo de sentarnos en una mesa, que hace 10 años esto no era posible. Y que estén ustedes aquí tampoco era posible, ¿sí? Y eso es parte de lo que ASPEMUS ha querido montar, y fue iniciativa de Raúl y fue iniciativa de Julio, y luego nos hemos ido sumando poco a poco en este proyecto. Entonces, yo veo el libro, es mi experiencia personal, sí, pero también lo veo como un punto de quiebre, un nodo y un ejemplo de lo que puede ser el querer conectarnos y compartir y hacer más grande el conocimiento. Creo este libro a veces me da cólera porque ya hay una versión que puede ser ampliada, corregida y aumentada en otro tomo más, porque esto sigue, o sea, el trabajo continuado, y eso es algo que logré romper, o sea, logré romper el óxido, y creo que eso es lo más valioso que tengo para compartir con ustedes y sobre todo con mis estudiantes, ¿no? Dejamos de aprender cuando ya no estamos aquí, pero mientras estemos aquí, tenemos la misión de seguir haciendo crecer esto. Esa es la parte del testimonio que quería darles. En lo demás, hace un rato en la mesa, Daniel dijo, yo no quería hacer esto, Daniel Cudo, yo no quería hacer este tema, pero terminé haciendo este tema. Y yo le dije, bienvenido a mi vida. Y es exactamente lo que pasó aquí. Porque yo quería hacer una tesis sobre Pedro Ximénez, y luego Pedro Ximénez se volvió solo un capítulo y solo una parada en el largo viaje de Yarabí. Lo he dicho en otras presentaciones, que un arequipeño trabaje en Yarabí es un cliché bien corrido, ¿no? O sea, arequipeño, Yarabí y Melgar es como una trilogía ya vista, ¿no? Pero si algo me enseñó Julio es que si vas a abordar un tema, tienes que decir algo que nadie haya dicho al respecto. Si no, déjalo y va en paz. Y comprarse el pleito de decir algo nuevo sobre el Yarabí con toda la literatura que existe es un riesgo realmente enorme. Y le agradezco enormemente a Julio que lo haya corrido conmigo. Muchas veces hemos hecho el chiste de que a mí en Arequipa me van a quemar en la plaza por bruja. Gerard dice que todavía estoy aquí, pero es que cuando hemos presentado el libro en Arequipa sí teníamos miedo. Pucha. Pasa con la distribución, ¿no? Sí, todavía corre riesgo de censura, y además el viernes es día de Arequipa, así que yo oportunamente me he venido esta semana para presentarlo aquí. Pero sí, puede que sea un tema cliché, dada mi nacionalidad, pero sí he querido romper el hábito de decir lo mismo. Y es que en cierto momento, cuando analizaba los discursos, los escritos y sobre todo literatura académica, me llegaba a aburrir que todos decían lo mismo y lo repetían como un mantra. Y si hay algo que detesto es eso, que todos digan exactamente lo mismo. Algo, como dice Shakespeare, algo se pudre en Dinamarca cuando eso pasa. Entonces, ¿qué hay detrás de esta necesidad de repetir siempre las mismas historias? ¿Qué sucede y por qué esa intencionalidad? Entonces, la curiosidad surge por ahí. Terminé haciendo una tesis, no eres el único, que no pensé hacer, y sin embargo la encontré sumamente útil. También me sirvió para exorcizar mis propios demonios arequipeños, desterrar las últimas trazas de esencialismo que me quedaban, porque si una cosa me enseñó Julia es que el esencialismo, muchachos, por favor, razonemos un poco y seamos absolutamente críticos con todo lo que tenemos frente a nosotros, ¿no? Que esa es la labor de nosotros. No hacemos musicología para complacer, hacemos musicología para criticar, deconstruir y establecer, abrir siempre sendas nuevas. Yo realmente me siento muy honrada de que Gerard se haya tomado el trabajo de escribir ese documento, que espero que me lo pase pronto, y de la estupenda presentación que ha hecho Julio. Y yo siempre voy a decir que este es un trabajo que hemos hecho juntos, porque sin ti no lo hubiera podido hacer, Julio, de verdad. Muchísimas gracias. Se los dejo para que ustedes lo juzguen. Por favor, si algo no les parece, adelante, destrúyanlo, destrócenlo, compártanlo, porque para eso está. Muchísimas gracias y escuchamos sus preguntas
diatribas. Male, párate aquí, por favor, por si alguien quiere decir algo negativo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a tener una rueda de preguntas si alguien quiere. Quisiera saber sobre el trabajo de Fuentes que hizo, ya que dijiste que era tan maravilloso. Quisiera que nos pudieras contar más. ¿A qué archivos llegaste? ¿Cómo llegaste? Etcétera. Ok. Muy lejos no llegué, porque a veces el financiamiento duele. Pero, a ver, eso es lo bueno de las redes, que tus brazos se vuelven mucho más largos de lo que originalmente son. Entonces, sí tuve que, físicamente pude estar en los archivos de Bolivia, en Sucre, aquí en la Biblioteca Nacional, aquí en la Universidad Nacional de Música, y muchos tuve acceso a través de medios digitales. José Manuel tuvo la enorme gentileza y generosidad de compartir conmigo varios de sus materiales. Julio apareció un día en Tenerife y encontró las copias de la noticia de Jiménez, de Pereira y Pacheco en la Biblioteca de La Laguna, y encontró ahí los yarabíes que estaban perdidos absolutamente, porque la copia que él encontró es única. Como dije, en Sucre encontré muchísimo, trabajé muchísimo, y también en mi propio archivo, que soy un poco coleccionista, y ustedes saben cómo es esto, uno adquiere las cosas y uno nunca sabe cuándo le van a servir, y uno a veces redescubre sus propios archivos con este trabajo. Entonces, trabajé también con fuentes con las que he trabajado toda mi vida, por ejemplo, Bayón Farfán. Redescubría los Darkwood, los tenía empolvando el anaquel, pero había que redescubrir mi propia biblioteca. Y Julio me proporcionó muchas cosas, como Chudi, por ejemplo, los yarabíes de Chudi, ediciones o la colección Friedenthal, ¿no? Por ejemplo. Habían algunas cosas que se han editado y que están muy mal estudiadas, como por ejemplo la colección de la recopilación que hizo Daniela Lomía Robles, los yarabíes del artículo del estudio Pagasa, de Consuelo Pagasa, de la colección cusqueña, Jiménez de la Espada, la colección del obispo de Trujillo, Martínez y Compañón, porque hay algo de ahí que se puede llamar yarabíes, y así. Entonces, y sin embargo, cuando terminé la tesis, e incluso cuando he terminado la edición del libro y lo mandé a imprenta, aparecieron más cosas, que es desgracia del autor, que siempre quedan muchos temas. Apareció la colección Kessner, que no la integraba este estudio, pero que tiene varios yarabíes que están en una biblioteca en Hannover. Y hace poco también apareció una colección de yarabíes en un manuscrito en el Conservatorio de Bruselas, que tampoco está integrado acá, recién pues voy a gestionar los permisos para usarlos. Entonces, las cosas siguen apareciendo, esto no acaba, no sé en qué lío me he metido. Y tanta tristeza tiene que balancearse, entonces no puedo hacer mucho yarabí. Y aparte ya, en mi casa ya todo era Pedro Jiménez, y yo decía Pedro, y mi marido se llama Pedro, entonces mi marido no sabía si le hablaba a él o le hablaba al espíritu del compositor. Y ha sido un trabajo bastante fuerte, pero eso solo en fuentes musicales. Otra historia ha sido diarios de viaje, testimonios, discursos, libros de geografía, cartas y esas cosas para estudiar lo que se pensaba o se decía sobre el yarabí, ¿no? La literatura sobre el yarabí, o sea, tanto musical, que son 4 cosas, como literaria, que es mucho más nutrida. Eso fue motivo de otro análisis también. Entonces, se ha leído harto de fuentes primarias y también secundarias en esta tesis. Hola, no, tengo una curiosidad, porque has mencionado un par de veces que presentando el libro en Arequipa, pues sobreviviste a la situación. Y lo han dicho como un poco irónicamente, pero en serio me gustaría escuchar cuál ha sido la recepción de esas charlas en Arequipa. ¿Ha habido confrontación, disgustos?
Lo pregunto sobre todo porque nosotros hemos trabajado con el tema tratando de desmitificar muchas cosas de la cumbia en Colombia y no recibimos retroalimentación. Creo que más que disgusto recibimos es indiferencia, ¿cierto? Pero entonces quisiera saber cuál ha sido esa recepción de esas miradas críticas a la historia convencional del Yarabí, en tu caso. Antes que responda Zoila, déjame darte un poco de contexto, porque sé que Zoila es tan humilde que no lo va a hacer, ¿no? En Arequipa hay toda una mitología sobre el origen del Yarabí, que el Yarabí es arequipeño y justamente está unido a la figura del poeta Mariano Melgar, ¿no? A pesar de que hay suficiente literatura que desmiente el mito de que Melgar fue el inventor del Yarabí, esto se sigue repitiendo en publicaciones, en las efemérides cívicas, por ejemplo, siempre se hace alusión a Melgar como el inventor del Yarabí, y hay mucha literatura de gente muy respetada en Arequipa, ¿no? Que pues ha marcado un discurso y los demás, de esto digo a manera personal, que han ido escribiendo por respeto, un poco, también un poco por miedo, ¿no? Han sido bastante laxos en las críticas a estas mitologías, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el problema con el texto de Zoila, que Zoila entra, como diríamos en el Perú, con el pie en alto, ¿no? Entonces dice, bueno, esto no va, ¿no? Y bueno, y ahí ya puede, creo, Zoila sustentar por sí mismo. Lo que pasa es que para el arequipeño es muy importante ser arequipeño y ser único. Entonces, el Yarabí arequipeño ha sido enviado por Dios en una misión de salvación. Perdón, la colonia arequipeña que está presente, discúlpeme, pero la cuestión de la identidad es una cosa muy importante en la ciudad. Y justo este viernes es su aniversario, se celebra su aniversario de fundación, y el discurso identitario arequipeño está lleno de paradojas. Se celebra el aniversario de fundación de la ciudad, fue fundada el 15 de agosto de 1540, y se celebra la figura de Mariano Melgar, que fue fusilado en las guerras de independencia. O sea, no puede haber una cosa más paradójica que celebres la fundación española y celebres al tipo que luchó contra los españoles, ¿no? Entonces, el Yarabí, la identidad es una cosa muy importante y hay discursos tremendos alrededor de qué es lo arequipeño. Ahora están promoviendo la fundación de una federación defensora de la identidad arequipeña. Exactamente no sé cuál identidad arequipeña, porque los historiadores, yo al menos identifico muchas etapas en el devenir de la ciudad, pero es un asunto sumamente delicado y se lo toman muy personal, y como se lo toman muy personal, cada uno tiene su opinión al respecto de lo que es ser arequipeño. Y si uno no cumple los requisitos o no tiene 8 abuelos o 8 bisabuelos nacidos en la ciudad, es mirado con sospecha. Entonces, tus 4 abuelos son arequipeños, o puedes acreditar una genealogía. Puede que suene exagerada, pero los arequipeños sí me van a entender. Entonces el Yarabí es la banda sonora de ese sentimiento de que somos absolutamente distintos, no nos parecemos a nadie y hay del que nos discuta. Y esos sentimientos han sido entronizados por parte de la academia y de la inteligencia local, ¿sí? Hay varios autores, alguno falleció antes de que yo pudiera publicar mi tesis, y sé que si me hubiera leído hubiera decretado un anatema contra mí, y lo digo con absoluta sinceridad. Era gran amigo mío, pero no está para nada de acuerdo con las cosas que yo digo aquí. Juanito. Entonces, esta inteligencia ha creado una corriente, ha popularizado, ha hecho divulgación científica con determinados conceptos que ahora son artículos de fe y se repiten ad nauseam, a pesar de las falacias, de las desinformaciones. Entonces, cuando me ha tocado participar en conversatorios o me hacen algunas entrevistas, me toca desmitificar eso.
Y yo no soy muy guerrera, no entro con el pie en alto, como dice Julio, pero sí me gusta poner las cosas en su lugar. Y entonces me miran así como que no está de acuerdo al discurso oficial, entonces no funciona. El libro acaba de lanzarse hace un mes y medio, ¿no, Pili? Fue lanzada en la Universidad de San Agustín. Y recién, por cuestiones familiares, recién pude hacerlo llegar a las librerías la semana pasada, entonces recién el público va a tener acceso. Pero hay una cosa que ha dicho Gerard y es que es de difícil lectura. Entonces es un hueso duro de roer. Y vamos a demorar un tiempo todavía en que me responda, pero puede que haya indiferencia, porque a veces es difícil digerir estos adoquines. Pero sí, ahorita hay un debate muy interesante sobre si la comunidad puneña tiene derecho a presentar sus pasacalles en la ciudad, porque como no son arequipeños no tienen derecho a presentarse. Hay un debate agrio y ya ha generado disputas a nivel provincial. Entonces, la desmitificación de la música arequipeña amenaza ciertas identidades de ciertos sectores y genera conflicto. Yo vivo en un pueblo tradicional por donde la víspera de la fiesta entra una procesión alegre, entra un festival, le llamamos la entrada del capo. El capo es una madera que se usa para quemar las hogueras de la fiesta. Y es un pasacalle con música y canciones que dura 8 horas. Y se dirigen al centro de la ciudad. Las 8 horas se tocan el carnaval de Arequipa. Ustedes saben lo que es vivir en ese pueblo y escuchar 8 horas la misma canción. Y van muy contentos todos, ¿eh? Y si pones una saya o una llamerada puneña, corre sangre, de verdad, en serio. Entonces, es una cuestión que se vuelve cada vez más, claro, identidades amenazadas recurren al endurecimiento del discurso, ¿no? Y puede sonar exagerado, pero Arequipa es un lugar en el que las identidades alternativas a veces siento que no tienen derecho a vivir, que no tienen derecho a estacionarse. Y yo lo digo mucho en mis clases, no me gusta salir mucho al discurso porque el arequipeño se pone intenso y la discusión en redes alcanza niveles vergonzantes, de verdad. Solo para decir, no creo haber dicho que era un libro difícil de lectura. Dije que era un libro exigente. Y yo voy con lo que dijo Julio, ¿no? Es un libro que se lee con un placer increíble, ¿no? Cuando digo exigente, es que, bueno, plantea las cosas como deben ser planteadas, ¿no? Eso quería, no es difícil de lectura, no. Discúlpame haber interpretado lo que dijiste. No, pero, a ver, seguramente alguien va a encontrar la forma de volver esto en literatura divulgativa. Yo todavía no llego a ese nivel. Pero déjame contar una anécdota de la presentación. Yo tuve la suerte de estar virtualmente en la presentación en Arequipa, ¿no? Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana. Presentamos el libro y dijimos un poco lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que es un libro que está rompiendo con la tradición, que está rompiendo con la mitología y tal y tal y tal. Y una de las personas que presentó el libro, ¿no? Un personaje local, tomó todo lo que habíamos dicho para llevar todo el discurso que habíamos hecho a la mitología, es decir, porque ya la vi, por supuesto, es arequipeño y todos los clichés que estaban siendo cuestionados en el libro, ¿no? O sea, yo creo que eso muestra muy claramente qué importante es el papel identitario de estos discursos, ¿no? Y eso es lo que hace a veces difícil combatir contra ellos y por eso hay que ser a veces un poquito militante, ¿no? Pero es verdad, Zoila lo hace con mucho estilo, no lo hace de un modo agresivo, sino más bien con la ironía, ¿no? Con la distancia crítica, que es muy importante, es algo muy importante para la musicología en el Perú, creo, ¿no? Y termino con esto para luego abrimos el diálogo. Lo que sucede es que en Arequipa hay otra mitología y es que el Yarabí está muerto. O sea, y le han puesto RIP, o sea, descanse en paz. Para mí un género muerto es algo del que nadie se acuerda, porque está muerto y nadie lo canta ni lo baila. Pero sin embargo,
se sigue escuchando en las picanterías, se sigue escuchando en las fiestas, la gente lo canta, hasta en los cementerios lo canta. Entonces no está muerto, solo tenemos diferentes formas de escuchar. Pero parte del discurso identitario es que está muerto y es culpa de todo el mundo porque no lo enseñamos en los colegios y porque los jóvenes no lo cantan y porque la identidad está muriendo por culpa de porque no lo hacemos como se hace 100 años, ¿no? Y eso también ha sido parte del mensaje del libro. Primero, no está muerto, sino que lo escuchamos, lo pensamos de maneras diferentes. Exacto, no está muerto, andaba de parranda. Solo para añadir una cosa, que cuando Montes de Manrique en 1911 graban 172 temas en Nueva York, unos piensan que van a grabar valses. La mayoría de los temas grabados por Montes de Manrique son yarabíes. 46 yarabíes, sin hablar de los tristes. Es decir, que en Lima, a inicio del siglo XX, en el ámbito criollo, lo que dominaba, o por lo menos en la discografía, era el yarabí, el triste, ¿no? Y que acá también se sigue cantando en las peñas, ¿no? No he leído el libro, no puedo opinar sobre él, pero he escuchado críticas muy halagadoras. Entonces quisiera preguntarte si ha habido lo otro, ¿no? Críticas contra el libro, no al estilo Carpe Muñoz, por supuesto, pero si ha habido críticas y así, ¿no? Sobre el libro, y si tú podrías hacer una autocrítica sobre él. Todavía no las he recibido así de manera frontal. Yo la autocrítica que hago es que no me alcanzó a poner cosas que debía haber puesto, como por ejemplo, que han venido después, ¿no? Como por ejemplo el rol del yarabí en el teatro, por ejemplo, en la formación de la identidad nacional. O un capítulo que sacamos de la tesis que estaba originalmente, que era el yarabí grabado. O el uso de otras fuentes que ya no me alcanzó. Y creo que me consuelo con el asunto de que una investigación, cuando abordamos una investigación, es como cuando tomamos una fotografía. Y la fotografía necesita enmarcar un pedazo de la realidad. Es imposible que abarque absolutamente toda una dimensión, todo un fenómeno. Entonces, me vi obligada a establecer límites. Y eso es una limitación, pero es algo que siempre pasa. Entonces, más adelante sí me gustaría explorar otras formas como el yarabí fue concebido. Y si bien es cierto que yo hablo del yarabí peruano, sí es verdad que me centro mucho en Arequipa, porque Arequipa ha conservado fuentes. Y desgraciadamente uno, para hablar de algo, tiene que tener fuentes. Por ahí exploro yarabí cusqueño con Pagasa, ¿no? La colección de yarabíes quiteños. Pero curiosamente Arequipa es la que ha conservado más fuentes. Entonces, por eso también mi análisis se centra ahí. Alguna vez nuestro querido amigo Marino me consultó algo sobre yarabí del norte y tuve que confesar mi absoluta ignorancia al respecto, porque es otro universo. O sea, en Cajamarca es otra cosa. Le contesté lo que buenamente podía y sabía. Entonces, no es mi intención que esto sea absoluto, no. Pero es lo que pude hacer con lo que había. Así que esa es la autocrítica que me hago. Y espero que por ahora va a tener que ser suficiente. Por ahora. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a opinar sobre el libro porque no lo he leído, pero sí quería tomarme de una frase que señalaste a propósito de Aspemus. Y también digo esto sobre todo para los que son peruanos y viven aquí y trabajan aquí. En esta sala vemos personas de 10 países distintos, ¿ya? Yo pienso que es muy importante lo que está haciendo Aspemus, porque nosotros somos parte
de un ecosistema de investigación que requiere de esa tetralogía que ya conocemos, que son estudiantes, idealmente fondos públicos, que ese es un caso de mayor complejidad en cada uno de los países, pero también de sociedades académicas o asociaciones y de eventos. Cuando esos 4 elementos están, el sistema se fortalece, se desarrolla, y habemos muchos, especialmente los que somos de Chile, creo, seguramente porque somos vecinos, que deseábamos la creación de esta asociación desde hace mucho tiempo. Esperamos que pronto ocurra lo mismo en México. Un país que tiene un desarrollo de la investigación extraordinario y que estas sociedades no siempre han logrado consolidarse. Entonces yo creo también que tenemos que cuidar este ecosistema latinoamericano que tenemos, no porque sean fuentes de trabajo, bueno, también por eso, ahora que lo pienso, pero sobre todo porque nosotros hacemos algo que amamos mucho, que es observar, estudiar y ser parte del pueblo al cual pertenecemos, ¿no? Entonces queremos que la gente entienda que la música es conocimiento, que la música es una estrategia para conocer la cultura en la cual vivimos, que podemos ir más allá de los discursos políticos y económicos para entender la sociedad que nos rodea. Así que yo los felicito por esta asociación y esperamos que tenga una larga existencia. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que son unas lindas palabras para cerrar la presentación. Tomamos el compromiso, ¿no?, de mantener la asociación. Efectivamente, Zoila es un pilar dentro de la asociación, es una de las personas con las cuales fundamos la asociación y creo que es un referente importante para la musicología, ya no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? Y creo que eso renueva también el compromiso de todos nosotros con la comunidad latinoamericana. Así que México, pónganse las pilas, ahí vamos. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado presentes. Muchas gracias, Zoila, muchas gracias, Gerard.